Bueno, el tema que nos convoca es la alimentación consciente y desde mi visión considero que uno de los pilares para poder iniciar este proceso de alimentación consciente tiene que ver con prestar atención un poquito a lo que seleccionamos de alimentos para consumir, cómo elaboramos los alimentos, ¿sí? Todo ese proceso requiere que prestemos un poquito de atención en las distintas etapas biológicas y en los distintos grupos etarios, desde el colegio y después en la edad adulta y en la adultez. Todos los momentos son importantes, digamos, que empecemos a considerar la alimentación como uno de los pilares del estilo de vida saludable. Y en actividad física, por supuesto, lo trabajamos habitualmente, tanto en los niños como en los adolescentes y en los adultos, esta cuestión de poder empezar a elegir correctamente los alimentos que comemos. Creo que en la etapa escolar y desde las instituciones educativas es fundamental que lo podamos tener incorporado, porque es la etapa principal en la que nos va a marcar el estilo de vida y los hábitos que después vamos a poder llevar adelante el resto de nuestras vidas. Bien, desde mi experiencia y en mi caso, tomando la educación alimentaria en las escuelas, es una experiencia muy enriquecedora y estamos viendo y logrando grandes cambios y avances en los chicos. Es satisfactorio, ya hace 6 años que estoy, así que hay chicos que los sigo desde que empezaron la escuela, ahora están en 7º grado, y con ellos hacerle preguntas sobre cosas, sobre alimentos, y que ellos te respondan de la manera que a uno le enseñaron es muy gratificante. Trabajamos a todos los alimentos, de todos los procesos productivos de los alimentos, los grupos de alimentos, los nutrientes, y ellos van absorbiendo esa información y la llevan a la casa y lo comparten hasta entre sus compañeros. Y muchas veces ellos mismos se dan cuenta de lo que está bien y lo que no está bien, y hablamos siempre del tema de cantidades. Siempre le digo, me dicen, profe, pero no es tan mala una hamburguesa porque tiene lechuga, porque tiene tomate y tiene pan, si estamos hablando de los alimentos. Ahí les explico la forma de preparar esa hamburguesa, que no es lo mismo preparar una hamburguesa casera en casa con los ingredientes que nosotros sabemos que tiene, incorporando verduras que por ahí tenemos en casa, que comprar una hamburguesa comercializada o una hamburguesa que ya viene lista y solamente le ponemos en la sartén, y le digo, observen en la sartén el aceite y la grasa que queda. Entonces ahí ellos solos se van dando cuenta de la relación, y ahí le digo, no es lo mismo eso que lo otro, y no es lo mismo comerse 5 hamburguesas que una hamburguesa. Así que de vez en cuando ustedes, cuando tienen un festejo, un cumpleaños, pueden permitirse de comer una hamburguesa, y no es esto de prohibir los alimentos. Eso tenemos que enseñarle a los chicos, no es prohibir, porque creo que lo prohibido es lo que más atrae. Entonces, esa cuestión es importante. Bueno, ¿cómo no relacionar la actividad física, el deporte en los niños? Más que nada por ahí dando paso a lo que es la educación, en este caso el nivel primario. Desde nuestro lado tratamos justamente de hacer este tipo de hábito también, que sea consciente. Por ahí en los niños, para nosotros es más sencillo porque realmente tenemos esa posibilidad de que darles algo o enseñarles algo que a ellos les gusta, que es jugar, y nosotros a través del movimiento, a través del juego, lo enseñamos. Entonces, desde nuestra tarea se hace un poquito más sencilla, pero también es un hábito que también los padres tienen que acompañar, porque eso es súper importante, que puedan acompañarnos no solamente a que hagan educación física en la escuela, sino que también puedan hacer otra actividad extraescolar, pero actividad extraescolar siempre hablando desde el movimiento, porque sabemos que los chicos hacen otras actividades, ¿sí?, de ir a diferentes tipos de clases, pero también tenemos que saber que el movimiento para los chicos hace que ese estrés que tengan ellos o esas energías que tengan también, lo pueden llevar adelante o lo pueden canalizar a través de un juego, a través de un deporte, ¿sí?, o a través de la práctica por ahí del deporte. A veces los niños en primaria
hasta los 12 años todavía pueden hacer algo más polivalente. Entonces, de esa manera poder ir mutando, por ahí ir yendo a hacer otras actividades diferentes que les vaya gustando, hasta que cuando pasen a un nivel secundario, por ahí sí elegir de alguna manera alguna práctica deportiva, alguna actividad física que guste. Me parece que, pero como vuelvo a repetir o recalcar, los padres acá tienen digamos, una incumbencia hacia los chicos, porque si el papá le lleva o le trata de incentivar a que realice cualquier tipo de práctica deportiva, hablamos de deporte en los chicos porque es lo que más le atrae. Cualquier tipo de actividad física o cualquier tipo de movimiento sería siempre lo más adecuado, pero por ahí realizar alguna práctica deportiva es lo que a los chicos les gusta, porque se relaciona mucho más justamente con la escuela y con lo que sean, ¿sí?, las actividades que igual realizan. Pero es importante que podamos inculcar esto de movernos, tanto el papá, la mamá, ¿sí?, los niños también. Y bueno, me parece que es una herramienta justamente combinando con lo que sea la nutrición también, la buena alimentación, va a hacer que, sí, y con el movimiento en sí, los chicos puedan crecer sanamente, sí, y adecuadamente o armónicamente también, porque eso es lo que se busca en el nivel primario, para que después en el nivel secundario sigan manteniendo. Y bueno, a nivel adultez creo que nadie se olvida de todas las cosas que hacíamos cuando éramos chicos, ¿sí?, para que eso se convierta en hábito. Sobre todo creo que en el nivel primario tenemos que trabajar mucho con los padres, porque muchas veces ellos acceden a los alimentos que los padres les ofrecen o lo que le pueden dar. Entonces, en un nivel secundario por ahí ya ellos tienen libre elección, y enseñarles desde chiquititos a que puedan aprender a elegir qué alimentos. Entonces ellos saben diferenciar y para qué situación. Y trabajar, interactuar, digamos, adultos con los niños, más que nada para poder aprovechar los alimentos correctamente. Claro. ¿Me escuchan? Sí, es así. Fíjense que estamos hablando de algunos actores. Acá los actores, yo pienso, somos todos. Es la sociedad, son los maestros, son los padres, son los niños mismos, los adolescentes, nosotros, los profesionales de salud, los distintos profesionales que entramos en contacto con estos chicos. Y empezar desde las edades pequeñas a estimular y hacer ver que la actividad física, la buena selección de alimentos, la buena combinación de alimentos son pautas principales para que puedan en un futuro tener un buen crecimiento, un buen desarrollo y un buen desempeño y una buena vida adulta, hace mucho a que nosotros también pensemos en acciones concretas de qué podemos hacer, cómo podemos trabajar con los chicos para que ellos se sientan partícipes. ¿Sí? Que esto no es solo un inculcar, un educar, un imponer o un mostrar cómo se hace, sino que ellos formen parte. Coincido con lo que decía Renzo recién, que por supuesto la actividad física es fundamental, y el poner el cuerpo muchas veces los simpatiza, les da distintas vinculaciones entre ellos mismos, les da confianza, les da seguridad, y desde lo que implica el conocer a los alimentos, el conocer qué vamos a comer, también es un espacio de conocimiento, es un espacio de creatividad, es un espacio de involucrarse. Y yo siempre digo, no hay mejor espacio para los niños y los adolescentes que llevarlos a la cocina. Yo promuevo mucho ese tipo de hábitos y conductas, entonces llevarlos a la cocina por varios motivos. Primero, para ser consciente de cómo se preparan los alimentos que llevamos a la mesa, ¿sí?, o los alimentos que vamos a comer fuera de hora. Cómo los tengo que higienizar, si los voy a comer frescos, cómo en ese proceso de elaboración hay muchas partes de alimentos que las desperdiciamos, que las tiramos, porque muchas veces no se conocen, ¿sí? Es cierto, en la familia por ahí uno no está acostumbrado a que se consuma, por ejemplo, la papa con piel, se pela la papa, se tira. Y bueno, uno crece viendo estas conductas, viendo a mamá, viendo al hermano mayor, viendo a papá que cocinan de esta forma. Y lo cierto es que muchas veces en esa manipulación de alimentos y en esa cocina del hogar se pierden muchos nutrientes, ¿sí? Entonces nosotros, al menos desde el ámbito educativo superior, en la universidad venimos trabajando fuertemente para empezar a revertir estas situaciones, ¿sí? Empezar a decir, bueno, basta, a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, a nivel Argentina, la tasa de desperdicio de alimentos es altísima, ¿sí? Y coexiste y conviven
poblaciones que no tienen acceso a una alimentación sana, segura, equilibrada. Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos empezar a dar vuelta a esta balanza? ¿Cómo podemos aportar nosotros nuestras herramientas, desde donde nos toque? Desde casa, desde la escuela, desde la universidad, desde cualquier sector, desde del punto de la cadena alimentaria. Nosotros decimos, bueno, empecemos a reversionar aquellas preparaciones que son habituales, desde guisos, estofados, snacks, galletitas, panes, y empecemos a utilizar esas partes de alimentos que las solemos descartar, ¿sí? Llámense semillas, pieles de frutas, cáscaras, tallos de vegetales, y empezar a sumarlos a los chicos en estas formas de preparar. Que ellos aprendan que, por ejemplo, un pan casero tranquilamente se puede hacer con un puré de calabaza, un puré de zanahoria, de paso le damos color, le damos fibras, ¿sí? Podemos hacer ñoquis de remolacha, de morrón, y no saben lo divertido que es para ellos involucrarse y cómo se aprende de este ámbito. A la vez que uno genera no solo mayor conciencia en lo que está comiendo, porque está viendo qué ingredientes usa, sino que también está siendo consciente de que frena un efecto ambiental importante, como es el exceso de generar desechos de alimentos, que encima a veces también tenemos esa lucha de que los desechos orgánicos se mezclan con los inorgánicos, y eso es muy difícil después de disgregar y separar para evitar un impacto ambiental. Entonces yo siempre digo, los actores somos todos, cada uno puede aportar desde su lugar un espacio de reflexión y de acción, sin dejar de lado que para llevar una vida saludable necesariamente necesitamos alimentarnos bien, conocer qué comemos, cómo comemos, llevar en nuestra vida diaria actividad física, ¿sí? Como decía el profe y licenciado recién, es importante para todas las edades, y el inculcar en edades pequeñas estos espacios para que después no tengamos que lamentar efectos negativos no les digo ya en edad adulta, porque estamos viendo casos de chicos jóvenes con patologías crónicas que son esperables para edades más avanzadas, pero estamos viendo en edades más tempranas. Entonces, es todo un círculo bastante complejo del cual todos formamos parte y del cual todos tenemos que accionar. Yo escuchaba lo que decías, Ana, y es inevitable llevarlo al ámbito que más cómoda me siento, que es el deporte. Por ahí con Renzo tenemos la posibilidad de trabajar con chicos que están en formación deportiva. No hablo del deporte competitivo únicamente, porque trabajamos con chicos que están practicando una disciplina o moviéndose, haciendo actividad física en un ámbito más descontracturado. Y el participar del proceso de elaboración de los alimentos y explicando justamente los fundamentos de los nutrientes que tienen y de los beneficios que les generan en el cuerpo, relacionándolo por ahí con el movimiento y la actividad física, muchas veces es una estrategia que utilizamos como para prestarle un poquito más de atención y que el deporte sea el vehículo para que generemos los cambios de hábito. Particularmente tengo la experiencia de trabajar en los distintos niveles con deportistas de distintos niveles de competencia incluso, y pasa eso, que cuando uno puede entender que lo que comemos va a mejorar el rendimiento deportivo, pero que antes de mejorar el rendimiento deportivo conseguimos que estemos óptimamente desde la mirada de la salud, y que eso es lo que va a permitir que pueda entrenar mejor, que pueda mejorar, no sé, sus marcas y por ende el rendimiento, el resultado es mucho más positivo. Y creo que, como vos decís, todos los actores tenemos que poner nuestro granito de arena. Y la escuela es un lugar en el que los niños pasan muchas horas, entonces que esta capacitación esté destinada a los docentes, creo que es clave y fundamental para que todos los actores tengamos la misma voz y digamos lo mismo, y que podamos ser todos, digamos, actores que generemos hábitos adecuados. Que estemos todos en acuerdo, digamos, porque por ahí en la escuela también pasa eso, que, a ver, los chicos de por sí
sí, son inquietos, se mueven, y más adentro de un lugar que esté un aula. Sabemos que mucho tiempo, hoy en día con la tecnología, cómo fue cambiando las épocas o las etapas. Los chicos hoy en día son más hiperactivos, pero por la cuestión más que nada evolutiva del ser humano de por sí. Me parece que esa también es lo que nos está faltando por ahí a veces adaptarnos, o por ahí lo que sea el aula. Me parece que hoy en día hay muchas estrategias pedagógicas como para poder implementar en la enseñanza de los chicos. Nosotros a través del juego, en el patio donde hacemos educación física, no quita o no quiere decir que solamente el profe de educación física sea el único que esté ahí adentro, porque la maestra también puede enseñar a través de lo que es el patio, moviéndose, y el niño capaz está disfrutando, y el aprendizaje se hace mucho más rico porque él lo toma desde ese lado. Después, una pata que por ahí nos estamos olvidando es el descanso de los niños, que hoy en día sabemos que se mete mucho, está muy la tecnología, entonces el buen descanso es importante también para el rendimiento. Si le estamos inculcando o lo estamos llevando por un camino de una buena alimentación, la buena actividad física, también sería bueno que le inculquemos el descanso, porque los niños tienen que dormir, tienen que tener horas de sueño, y hoy en día sabemos que la tecnología o el teléfono hace que se pasen varias horas frente al teléfono, y eso también hace que sigan activados por ahí a nivel sistema nervioso, pero también necesita ese sistema nervioso en un momento descansar para que ellos puedan volver a rendir al otro día, tanto en todas las actividades, porque comúnmente los niños se van a la escuela, hacen algún tipo de actividad física, tienen que hacer tareas, ¿sí? Desde ahí también entraría decir, bueno, tenés que alimentarte bien para poder rendir bien, tenés que alimentarte bien para poder ir a la clase de, no sé, natación, fútbol, vóley, ¿sí? A la vez tenés que alimentarte bien porque vas a tener un mejor rendimiento, no te vas a cansar tan rápido cuando estás practicando un deporte. Eso por ahí es algo que nosotros por ahí de la actividad física y del deporte podemos transmitir, también los profesionales de nutrición. O sea, hoy en día me parece que estamos todos de acuerdo en esto de la interacción, ¿sí? De que cada uno, no estamos cada uno aislados, sino que estamos todos dentro de una esfera donde tenemos que interactuar, tenemos que hablar entre nosotros y poner un acuerdo de qué manera podemos llevar adelante, en este caso, un plan de alimentación, un plan de entrenamiento. Como les digo, como decía Lali también, estamos charlando, ella me dice, o con cualquier tipo de profesional, las consultas entre nosotros me parece que hacen enriquecedor a veces una charla en donde podemos intercambiar ideas y que cada uno tenga su postura, y que podamos respetar la postura siempre y cuando todos tengamos, ¿sí?, en este caso, un objetivo en común, como es esto de una alimentación saludable que podamos transmitir a los niños, que esos niños puedan seguir llevando durante su vida en la adolescencia y después también en la adultez, que no se olviden de todos esos buenos hábitos que tuvieron, ¿sí?, tanto en su vida, y que los padres también están presentes, y que los padres también acompañan, y que los padres, ¿sí?, todo el tiempo están velando para que sus niños puedan tener un buen desarrollo, un buen crecimiento, buena maduración. Así que me parece que es algo bueno esto que salió, que está saliendo, ¿sí?, en el sentido de poder discutir algunas problemáticas que pasan, ¿sí?, son temas que son recurrentes y que tenemos que hacernos cargo, ¿sí?, entre todos para poder llevar adelante, ¿sí?, estas cuestiones. Los hábitos, siempre les explico que los hábitos es como cuando pasa mucho con el desayuno, que me dicen, yo no desayuno por tal motivo, nos pasa en consultorio muchos. Entonces yo le digo, así como ustedes se levantan, se lavan los dientes, se lavan la cara, eso es un hábito. Hay que ir incluyendo todos los buenos hábitos, un buen descanso, lavarse los dientes, obviamente el tema de la higiene personal, y después el desayuno. Y ahí explicarle, por eso es importante explicarle por qué sucede cada cosa y cada paso, y por qué es muy importante para ellos en el momento del desarrollo. Acotando también lo que decía Ana de los talleres, me pasó en la experiencia en la pandemia de reinventarnos en toda la cuestión. Le empecé a mandar actividades escritas a los chicos, cosas para pintar, y como que costaba un poco porque ellos ya tenían muchas cosas escritas para hacer, muchas tareas para hacer. Bueno, un día se me ocurrió
y si me grabo yo haciendo una receta y les mando y empiezan ellos a hacer, replicando, con ingredientes básicos que tenemos en casa: harina, aceite, huevo, azúcar y una fruta. Bueno, le hice la receta, quedaron contentísimos, las familias contentas, las mamás me escribían y me decían: ay, profe, pude hacer un bizcochuelo casero no hecho del polvo. Entonces le explicaba la importancia de hacer nosotros mismos qué cosas estamos poniendo dentro de los ingredientes de los alimentos y no preparar todas las cosas que vienen llenas de conservantes, colorantes, aditivos, que muchas veces tienen muchos productos preparados. Y fue surgiendo la experiencia, ellos me iban enviando después los resultados, que fueron hermosos, emocionantes. Y durante este año, cuando volvimos a la escuela, todos emocionados: ¿cuándo vamos a hacer un taller de cocina? Y lo implementamos. Hicimos talleres de cocina y ahora cada rato quieren: ¿cuándo vamos a hacer talleres de cocina? Este año hicimos 2, 3 recetas con varios grados, porque también a veces cuesta un poco trabajar con ellos, organizarse y toda la cuestión, pero una vez que va saliendo las actividades y uno se puede, ellos lo replican y lo llevan a la casa. Eso es. Por supuesto, sí, es que es así, o sea, por eso digo, el meter mano en la cocina entusiasma un montón, y más a esa edad, que hay curiosidad, que hay muchas preguntas de por medio, y me encanta esto que decís: bueno, le muestro cómo puedo hacer un bizcochuelo distinto de la premezcla de cajita. Y esto me hizo pensar en que muchas veces quienes desconocemos un poco de la temática dicen: bueno, tengo unas ganas de comerme una hamburguesa. Ahora, ¿qué maldad hay en comerse una hamburguesa hecha en casa, donde yo compré carne, fui a la carnicería, le pedí al carnicero que me muela esa carne, armo mi medallón de carne casero, utilizo lechuga fresca, utilizo tomate fresco, puedo usar cebolla rogada, lo que quiera le puedo poner a esa hamburguesa, puedo armarme un buen pan casero hecho en casa? Y es tan lindo que, imagínense, cualquiera de los chicos participe de todo ese proceso, que después puedan consumir su propia hamburguesa, que totalmente nada que ver con las hamburguesas compradas. Y vos decís: bueno, es otra versión, por eso llego, es reversionar y volver un poco, volver a la cocina, volver a tocar alimentos, volver a manipularlos, a conocerlos desde esas pequeñas prácticas sencillas, y después uno, bueno, se va liberando, va haciéndolo cada vez más complejo, se va entusiasmando. Lo mismo con los jugos y las gaseosas, hay todo un alto consumo a nivel per cápita en nuestro país. Argentina es un súper consumidor de gaseosas y bebidas azucaradas con y sin gas, que también hay una falsa creencia de que las aguas sin gas son saludables. No, hay un montón de alternativas, y yo siempre recojo mucho esto de la regionalidad. Entonces decir: bueno, ¿cuáles son los alimentos que se cultivan por temporada? ¿Cuáles son los que se producen en nuestro lugar de hábitat? Porque también hay una situación que es cierta, que es la cuestión económica, ¿sí? Que hace a la familia, hace a la escuela, hace a los docentes, a todos nos abriga esto. Entonces decimos: bueno, hay que adecuarse, y qué mejor que utilizar alimentos de temporada, de cada región, de también revalorizar la producción local, ¿sí? De consumir productos de nuestras ferias, de nuestros mercados concentradores, nuestros mercados locales, para reivindicar también un poco toda la labor de las familias nuestras de nuestra región, que me parece que es muy noble. Y volviendo a lo que son conductas y hábitos y acciones saludables, sumado a todo esto que ya hablamos de la actividad física, del descanso, de la buena alimentación y de las acciones en común, así como hablamos de preparar alimentos a partir de alimentos que uno los desecha o partes de alimentos que uno termina arrojando a la basura, también está bueno, y sé que muchas escuelas tienen su propia huerta, ¿sí? La huerta escolar. Entonces también es otro espacio donde podemos ir con los chicos, que cada uno tenga su espacio donde hizo su siembra, y involucrarlos en el seguimiento del crecimiento de esa plantita, cuándo va a dar una fruta, cuándo va a dar una flor, cuándo va a dar una hoja, ¿sí? Y que después, si son hortalizas o frutas lo que han cultivado, que puedan utilizar. Qué lindo sería que en las escuelas haya también, por ejemplo, ferias de platos saludables, por temporada. A lo mejor, bueno, estamos en temporada de hojas verdes. Bueno, hacemos ricas ensaladas. Estamos en temporadas de hierbas aromáticas. Bueno, hacemos un montón de pisetas, por ejemplo.
Y así, yo digo, hay mucho y sé que se hace muchísimo en las escuelas, esto no es nuevo, esto no es una idea propia, por favor, esto simplemente son ejemplos que uno los va tomando en la medida que analiza la situación del contexto y cómo podemos encauzar y continuar esas buenas acciones. Entonces, me parece que por ese lado de el involucrarse, ¿sí? Y reinventarse. Sé que la pandemia vino a atravesarnos a todos en un montón de cuestiones, en un montón de prácticas, pero esto que es tan simple, tan sencillo como la actividad física, como la alimentación, como la salud, ¿sí? Que hace a nuestra continuidad en la vida, ¿sí? Que nos hace personas, tenemos que cuidarla, tenemos que contemplarla y digamos, no estamos solos, no soy ni yo sola ni nadie, somos todas personas que estamos trabajando en equipo permanentemente, trabajando, pensando y actuando en consecuencia para mejorar estas cuestiones. Sí, yo escuchaba lo que hablaban y creo que la alimentación consciente va por ese lado, ¿no? En la organización, en aprender a organizarnos, a organizar la alimentación familiar, las compras, la higiene, el almacenamiento de los alimentos, porque muchas veces desperdiciamos mucho, gastamos mucho dinero porque desperdiciamos por almacenar incorrectamente los alimentos. Entonces, y esos son contenidos que podemos trabajar desde las escuelas también. Particularmente que me gusta mucho dar talleres y como estoy en el ámbito del deporte, el juego es mi principal herramienta para trabajar contenidos nutricionales. Entonces ahí nos podemos relacionar, profe de educación física, con otras áreas, con los maestros. Entonces creo que el trabajar la organización familiar en torno a la comida es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. El tema de la accesibilidad, a veces nos dicen, sí, las frutas y las verduras son muy caras. Entonces yo siempre les explico a ellos que la naturaleza es muy sabia y nos da en cada época del año los alimentos que necesitamos según nuestras necesidades. En verano nos da los alimentos con más cantidad de agua, en invierno nos da los alimentos protectores. Entonces le empiezo con el ejemplo. Pasen por la verdulería y miran a ver qué verdura o fruta están en oferta. Esa verdura ahora tenemos que comer. No van a comprar, por ejemplo, en invierno sandía, porque no hay en nuestra zona sandía en esa época. ¿De cuándo la sandía? Y ellos solo, en verano. Bueno, le digo, entonces en verano vamos a comprar más. Y solo ellos empiezan a reflexionar. Sí, sale más caro porque hay que transportar, viene de otro país. Así van ellos buscando. A veces yo creo que la pregunta o el reclamo muchas veces en general de la gente es, sí, pero para hacer todo eso tenemos que tener tiempo. Y bueno, pero si nos organizamos, una vez que vamos haciendo de a un día a la vez, vamos haciendo pequeños cambios y al otro día nos proponemos hacer otro pequeño cambio y en la sumatoria de la semana hicimos un montón de cambios que contribuyeron a nuestro estado de salud. Entonces es no querer hacer tampoco todo de golpe. No comía nunca verdura, voy a comer toda la verdura junto en un mismo día. Es proponerse, creo, cada cual desde el lado que nos toca, generar un pequeño cambio para que sean muchos cambios en un periodo de tiempo. Exacto, es así. Bien, y bueno, y esas preparaciones respecto de utilizar las frutas y demás, en el deporte lo vivimos utilizando como una estrategia para tener energía disponible. Queríamos intervenir un ratito en el debate porque la verdad que es muy interesante todo lo que nos están comentando, lo que nos están exponiendo. Y muchos también se preguntan, y es una de las preguntas que hemos tenido cuando propusimos este espacio, fue qué hace la Subsecretaría de Educación Disruptiva y el Ministerio de Agricultura Familiar en un proyecto en conjunto. Y ustedes en este living han podido expresar 100% desde la educación, como los talleres, taller de cocina, el tema de la actividad física, el tema de romper y poder trabajar la ciencia, la investigación, la creación, el hacer con nuestras manos. Todo eso es educación disruptiva. Todas estas propuestas que hoy ustedes están poniendo muy claramente y los docentes del otro lado nos están escuchando. Y bueno, ¿qué hago yo en este espacio maker que tengo mi institución en ciencia? Bueno,
¿Por qué no trabajar la alimentación saludable desde esta mirada? ¿Y por qué no hacer disrupción desde esta mirada, no? Y la verdad que tenemos muchas preguntas que van surgiendo, por eso queríamos intervenir con Marta. En una de esas, que me parece muy interesante, es si ustedes plantean algunas herramientas como para disminuir la ansiedad en los jóvenes en el momento de la alimentación, sobre todo en la parte de los jóvenes de nivel secundario, preguntan. Bueno, en principio creo que la organización es clave para disminuir la ansiedad. Cuando vamos improvisando sobre la marcha, qué vamos a comer, eligiendo al paso, digamos, ese acto en sí aumenta la ansiedad. Y después creo que clave acá sí, la actividad física. Me parece que la ansiedad se puede llegar a disminuir con la práctica de actividad física, cualquier tipo de práctica. Me parece que hace que bajen esos niveles de excitación que se pueda llegar a tener, y es importante, o sea, por ahí oxigenar el cerebro, oxigenar también con cualquier tipo de actividad física, saliendo a caminar, disfrutar, salir un poquito del foco de la actividad diaria de cada uno, en este caso los adolescentes, que puedan disfrutar de alguna manera, como decimos, a mí me toca por ahí transmitir, no encasillarse en alguna cuestión, es de ir ir al gimnasio, o no, hacer lo que realmente le guste, cualquier tipo de actividad que sea en movimiento, placentero, que me produzca a mí un placer, va a hacer que ese nivel de ansiedad pueda disminuir. O sea, la actividad física de por sí tiene esa función, o sea, como decíamos muy bien también, poder bajar ese nivel, entonces, obviamente en combinación, tanto como decíamos con la nutrición, con el descanso también va a hacer que esos niveles puedan bajar, entonces es recomendable que realicen cualquier tipo de actividad, o sea, no encasillarse en ninguna, sino que buscar lo que al chico, al adolescente le gusta ir al gimnasio, bueno, que vaya al gimnasio, le gusta salir a caminar, sale a caminar, le gusta salir a trotar por la costanera que tenemos nosotros, hermosa, mirando el paisaje, olvidándose en el momento, poniéndose unos auriculares, escuchándose música, correr, caminar, a practicar deporte. Hoy en día, hoy por hoy, Posadas tiene una variedad increíble de deportes que se pueden practicar. Quiero ir en este caso a disfrutar del río, voy a cualquier tipo de actividad náutica que pueda realizar, me puedo ir a un club, o sea, se ofrecen muchos. La cuestión es animarse por ahí a poder realizar cualquier tipo de práctica, ya sea deportiva o de actividad física. Quisiera también intervenir un ratito y decir, por un lado, Renzo, que bueno que pusiste esa otra pata que yo estaba esperando que saliera, que era el descanso. Muchas veces nos olvidamos de que para tener salud no basta alimentarse saludablemente ni hacer actividad física. Si no duermo, lo que tengo que dormir. Y a veces nos pasa mucho, y especialmente en la edad adolescencia, juventud, porque bueno, tengo vitalidad, no importa si me acuesto a cualquier hora. Y en ese sentido creo que también los horarios de la comida, ¿no? Tengo que tener un horario, tengo que tener hábitos, eso es importante, dormir a la misma hora, desayunar a la misma hora, almorzar a la misma hora, cenar a la misma hora, es importante. La charla, la cita virtual de hoy tiene que ver con la alimentación saludable y con provocar hábitos saludables para una sociedad saludable. Entonces, sin dudas, tenemos muchos retos. Algo que también mencionaron es la estacionalidad. Nos mal acostumbramos hace unos años a querer lo que no hay. Cuando vamos a la frutería y le pedimos sandía cuando no es temporada o ananá cuando no es temporada. Y esa mala costumbre nuestra como consumidores afectó a la producción, porque entonces la exigencia del mercado decía que el consumidor siempre tiene la razón y que hay que satisfacer los deseos del consumidor. Y entonces hicimos estragos en la naturaleza, porque empezamos a hacer sandía cuando no es tiempo, ananá cuando no es tiempo. Así que el compromiso entre todos de volver a la estacionalidad. La naturaleza es sabia y nos ofrece lo que nosotros en nuestro organismo necesitamos en cada estación. Así que eso también es una buena reflexión para este debate. Hay muchas preguntas, la verdad que otra que nos llamó mucho la atención
es qué piensan ustedes con respecto a esto del autorizar el uso del mate en el aula del nivel secundario. Evidentemente hay muchos jóvenes que nos están escuchando, así que es interesante poder ir respondiendo sus consultas. O el tereré, seguro. O el tereré, o el mate, el tereré en esta época del año. Ana. ¿Y qué tipo de tereré? ¿No? Porque ahí ya podemos muy claro en qué tipo de tereré. Si el me tereré en de sobre, claro. Ese es un a buen ver punto. qué tereré llevamos. Exacto. Bueno, buena pregunta. Y qué desafiante ahora responder. El tema es el siguiente. A mí lo único que me preocupa es que estas infusiones, si bien son súper regionales y están bien adheridas a nuestros hábitos y costumbres, que no vengan a reemplazar a un desayuno, que no vengan a reemplazar una comida principal, ¿sí? Porque es muy frecuente que entre los jóvenes el consumo de gaseosas, de tererés, de mate, en grandes cantidades, reemplace a las comidas. ¿Por qué? Porque se llenan de líquidos. Entonces, por ahí hay que tener cierto cuidado. Y después, ¿de qué está preparada esta infusión? Como bien decían, uno puede preparar un tereré a base de jugo, de gaseosa, porque de hecho se ve de todo tipo. Entonces, decir, bueno, a ver, ¿hasta qué punto es saludable? ¿Hasta qué punto está bueno propiciar su consumo y acompañar esta postura desde el punto de vista de, bueno, a ver, ¿qué va a tener ese termolar? ¿Va a tener hielo? ¿Va a tener agua? ¿Y va a tener rodajas de cítrico, limón, menta, alguna hierba fresca, alguna hierba refrescante? ¿Voy a endulzar con alguna stevia? ¿Voy a endulzar con azúcar? ¿Qué cantidad de azúcar voy a usar? ¿O me tiro por una gaseosa, coloco lleno el termolar de gaseosa? Entonces me parece que ahí también entra en juego la educación en las escuelas, la educación en los hogares. Es decir, bueno, ojo, si estamos diciendo que el consumo excesivo de gaseosas no está bueno, que esto sea trasladado a las infusiones tampoco, ¿sí? Y por otro lado, respecto a la infusión en caliente, que es el mate cebado, también hay gente que le agrega demasiado azúcar, ¿sí? Y es una cucharada de azúcar, un sorbito de mate. Y así, es increíble. O le ponen, he visto que le colocan mentitas, chupetines, los Mento Plus, de todo he visto en las infusiones. Entonces me parece que bajo una lógica educativa y bajo un espacio de mostrar lo que realmente genera en el consumidor el exceso de tomar mate con estas otras sustancias agregadas, me parece que está bueno charlarlo, hacerles ver y que sea controlado, ¿sí? Nada en exceso está bueno. Hablando de azúcar, hay una pregunta, si los niños pueden consumir edulcorantes y si a la vez podemos reemplazar el azúcar por la miel. Bueno, el reemplazo del azúcar por la miel, desde la mirada y los hidratos de carbono que está aportando y de la energía que está aportando, es lo mismo, digamos, ¿sí? Por ahí sí puede haber diferencia en el poder endulzante tanto de la miel con respecto al azúcar, y el tema es cuidar la cantidad, digamos, de lo que se utiliza. Pero a veces se hace el reemplazo pensando que estamos consumiendo menos cantidad de azúcar, y en realidad esa información es errónea. Otra cuestión también con la miel que no es recomendable en niños menores de 2 años. Sabemos que la miel es un producto natural y muchas veces se consume de forma natural, no pasa por ningún proceso de pasteurización. Y esa miel puede contener una bacteria que se llama botulismo y puede atacar a los niños muy pequeños. El tema de los edulcorantes también en niños muy pequeños, menores a 4 años sobre todo, no se recomienda su consumo excesivo. Por eso sí podemos reemplazar por ahí otros tipos de azúcar, azúcar de mascabo o miel, pero mayores de 2 años siempre. En líneas generales nosotros siempre recomendamos que cuanto más tarde se introduzca el azúcar en la alimentación y en las infusiones que consumen los niños, mejor. Así que imagínense los edulcorantes mucho más adelante, ¿sí? No es algo que vamos a optar y a recomendar en edades cortas ni en las primeras etapas de la vida. Igualmente ustedes estuvieron hablando que todos los productos que consumimos, frutas, verduras, tienen de alguna manera azúcar, así que creo que ahí ya los niños empiezan de alguna manera a incorporar, ¿no? Por supuesto, ya con el hecho de consumir frutas frescas, frutas de estación, con su estado de madurez adecuado, ya estarían aportando a su ingesta diaria la cantidad de azúcares simples que necesitan.
Bien, acá hay una propuesta muy interesante que me gustaría después saber si surgió de algún docente, de algún papá conectado o algún profesional que dice: en los actos de fin de año de las escuelas, ¿sería viable hacer ese agasajo que le hacemos a los graduados, pero 100% saludables con productos regionales? ¿Cómo creen ustedes, con su experiencia en las instituciones educativas, cómo recibirían en este caso los estudiantes y los padres esta propuesta? Bueno, hay varias experiencias que han tenido las compañeras que justamente han probado tener stand con productos industrializados y otros stand con frutas o con preparaciones a base de frutas que resultan mucho más atractivas a la vista incluso, y con la respuesta de que eligieron más lo natural que los productos industrializados. Así que una estrategia que se puede utilizar es la elaboración de otros productos utilizando las frutas, digamos, y productos naturales. Creo que ellos, cuando ven esos productos y están en contacto, ellos lo prefieren y lo eligen. Por ejemplo, hemos tenido la experiencia, estamos trabajando también con los kioscos saludables y muchas escuelas nos comentan las experiencias de tener, por lo menos, hacer los cambios paulatinos, 1 o 2 veces por semana ofrecer alimentos saludables. Y hemos también tenido experiencias con los alumnos de las facultades que hicieron sus pasantías, en que ellos presenten la propuesta y tenían por un lado el kiosco común y por otro lado el saludable, y nos mandaban, vemos las experiencias de la cola larga donde estaba lo saludable, y ese día elegían esos productos. Así que sí, vamos a contar una infidencia que nosotros hoy, nuestro almuerzo fue 100% saludable. Qué genial. Y todo el equipo que ha participado era algunos, bueno, comimos algo que quizás no estamos acostumbrados y que bueno, uno no se anima quizás a probarlo. Y bueno, y comentaban, bueno, la persona que nos preparó el agasajo de hoy al mediodía nos contaba el proceso. Así que también es cuestión de animarse quizás a probar ciertos productos que uno no está o no lo sabe cocinar, no lo sabe preparar, ¿no? ¿Quieren que les cuente algo? Me parece a propósito la pregunta de este padre o docente. Yo soy docente de la universidad, sí, y tengo una cátedra de segundo año, y una de mis materias es justamente elaborar preparaciones saludables, y la consigna para el examen final de este año es que los chicos, para acreditar la aprobación de la materia, dentro de los otros requisitos, elaboren un menú para la mesa navideña sustentable. Así que imagínense con toda la connotación que implica la sustentabilidad, ¿no? El generar el menor desperdicio de alimentos posible, que sea saludable, que sea apetecible, que sea atractivo y que forme parte de la mesa navideña, o sea, de las mesas de fin de año. Es todo un logro y están re entusiasmados los chicos, ya están pensando qué van a hacer. Están recopados en cómo van a ornamentar todo, cómo van a analizar. Obviamente que también tienen que hacer todo un análisis técnico, dietético, del preparado y demás, pero súper entusiasmados. Qué bueno, es una tarea muy buena para los que estamos en alguna función, provocar y promover ese tipo de actividades. Digo, qué lindo desafío, una cena de egresado saludable. Qué interesante. Ahora, bueno, nosotros tendremos el desafío de hacerla alguna feria navideña en diciembre que sea saludable, y así todas las instituciones que vayan aportando es un granito de arena para que vayamos modificando los hábitos, ¿no? Señora ministra, ¿se acuerda cuando fue el lanzamiento de Frutea tu Escuela? Fue Sí. en mi escuela. Wow, y, sí. y llevaron la mesa de todos colores y formas. Imposible no comer. Y ahora los chicos me dicen, ¿cuándo va a venir de nuevo la fruta? Porque fue un evento que les quedó marcado, que ellos se acuerdan cuándo va a venir la fruta de nuevo. Y ustedes ya tenían su propio kiosco saludable ahí. Sí, teníamos trabajando. Sí. Bien, hay varias preguntas más. Acá hay otra propuesta que tienen que dice: ¿qué importante sería incorporar en las materias de educación física y en los gimnasios una guía de alimentos generales que sean saludables para todos? ¿Qué opinan de eso? Bueno, dentro de por ahí lo que sea en el ámbito de los gimnasios, me parece que está un poquito más claro, en el sentido de que el profe o licenciado que esté a cargo de la actividad física, el instructor, nosotros conocemos de lo que es la alimentación, pero no tenemos esa facultad de poder realizar cualquier tipo de guía. Me parece que ahí es donde entramos a
la interacción con las nutricionistas, con las pares, digamos, como para poder decir, bueno, querés comer, ¿qué? Porque comúnmente pasa en la sala de musculación de preguntar qué puedo comer después de entrenar, y por ahí nosotros al conocer, tratar de transmitir eso, me parece que por ahí a veces es donde no es correcto, sino que tratar de guiar solamente, bueno, vos querés empezar a alimentarte bien, por ahí lo que te recomiendo es justamente que te acerques a una nutricionista, y ahí es donde está nuestra interacción de decir, bueno, con quién, a quién le envío, a quién recomiendo, y ahí me parece que ese tendría que ser el camino dentro de los centros, en este caso de los gimnasios. Me parece que en todos lugares, cada área es importante y cada uno puede aportar desde ese lado. Con respecto a la parte educativa, en la educación primaria, me parece que sí es importante que pueda haber esta área que también interactúe con el área de educación física. Los profes podrían tener un ratito por ahí con una nutri que pueda guiar a los chicos, porque como decimos bien, los chicos son, escuchaba la charla de la ponencia anterior, hablaba que son una esponja que ellos absorben y a la vez también pueden seguir y transmitir. Me parece que sería una buena estrategia que haya este tipo de charla, por ejemplo, entre el profe y la nutricionista a los chicos, para que puedan ver de qué manera o qué tipo de guía se puede establecer. Pero sí, siempre creo yo que el camino es tratar de poder interactuar con un profesional de cada área. Bien, aquí otra pregunta. ¿Una alimentación a base de ultraprocesados incide en los altos índices de niños y adultos con celiaquía, intolerancia al gluten, lactosa y estreñimiento? Sí, el uso indiscriminado de alimentos ultraprocesados sin duda que va a hacer que nuestro organismo con el tiempo deje de funcionar adecuadamente, ¿sí? Y eso, por supuesto, traerá algunas consecuencias. Sobre todo lo que es a nivel intestinal, digamos, es el primero que se resiente, y particularmente yo siempre digo, hablando en criollo, que algo que funcione mal en el organismo como efecto cadena empieza a funcionar mal el resto del cuerpo. Entonces, sin duda que llevar una alimentación a base de alimentos ultraprocesados tiene consecuencias a la salud. Después habría que ver la predisposición de cada uno, o sea, hay otros factores, por supuesto, individuales, ¿no? Bien, ¿ustedes qué consideran en cuanto a cuántas veces se pueden utilizar o reutilizar la comida que nos sobra en nuestros hogares? Bien, ojo con esto, es también una pregunta capciosa. Hay que pensar en las cantidades. Lo mejor que podemos hacer es tratar de cocinar porciones justas, ¿sí? Cosa que se consuma lo que se prepara en el momento. Y si sobra alimentos, tenemos que ver la forma de acondicionar adecuadamente eso y almacenar como corresponde. Pensar en si eso que sobró se va a comer en la próxima comida, se va a comer dentro de las 10-12 horas, o se va a comer al día siguiente o dentro de 24-48 horas. Entonces, yo tengo que acondicionar ese alimento que sobró, fijarme si lo puedo conservar en refrigeración o ya lo voy a congelar, y ojo con el recalentamiento, ¿sí? Yo puedo recalentar el alimento hasta una vez, ¿sí? Si yo lo saco de refrigeración o de congelación, lo tengo que calentar bien y asegurarme que se cocinó, llegó el calor hasta el centro del alimento. Si se me calentó solo la superficie o solo la base y no abrí el centro y no revisé a ver si el calor realmente llegó hasta allí, corro el riesgo de que durante ese proceso, ¿no es cierto?, de enfriamiento y de calentamiento, hayan un grupo de bacterias que hayan sobrevivido y generen después alguna intoxicación alimentaria. Entonces no queremos que estas cuestiones desencadenen en efectos negativos en la salud. Entonces lo óptimo sería, en primera instancia, tratar de cocinarlo justo y lo que no, congelarlo o conservarlo como corresponde y después calentarlo de modo preciso. Bien, no sé si quedó algo más que ustedes nos quieran comentar, algo más que haya quedado para desarrollar. Hay varias preguntas más. Ahora surgió una más que dice si la proteína en polvo es recomendable previo o post entrenamiento.
Ay, bueno. Como Empiezan a realmente caer creo que hay muchos jóvenes del otro lado. Bueno, en mi área de trabajo, digamos, es la principal consulta. La realidad es que como profesionales del área de la salud, nosotros queremos que las personas coman los nutrientes de los alimentos reales, ¿sí? Si estamos hablando de una persona físicamente activa, de un deportista, hay que evaluar la necesidad energética y de cada nutriente en relación realmente a la actividad que está realizando en cuanto a la duración y al tipo de actividad que está practicando, ¿sí? Y en función de eso es la recomendación de si se necesita o no el uso de proteína en polvo. Por lo general se consume post-entrenamiento y dependiendo del tipo de entrenamiento, ¿sí? Más que nada de los trabajos de fuerza y no tanto del trabajo de resistencia. Una consultita más, hoy hablábamos del azúcar y de la miel. Preguntan también la reflexión que tienen ustedes sobre la stevia. Bien, por ahí es Las un poco más mi recomendaciones. campo, porque bueno, yo dentro de lo que es manipulación de alimentos trabajo bastante con eso. Pensar que la stevia es un edulcorante que proviene de una planta, ¿sí? Es lo que yo claramente le ejemplifico así a los pacientes. Si vas a consumir la stevia que proviene de la planta, que es la hojita fresca, desecada o fresca en alguna infusión o para endulzar mate o lo que fuera, está bárbaro. Ahora, ojo con la stevia en polvo o la stevia líquida, porque lo que se sustrae de la stevia es un compuesto llamado steviósido. Ese compuesto ya no es lo mismo que el de la planta original, ¿sí? Entonces, quizás convenga revisar qué cantidad de stevia estoy consumiendo, porque también el tenor dulce de la stevia, si bien es elevado, genera cierto umbral de saturación y uno termina a la larga utilizando alta cantidad. Entonces es un poco pensar que no es un edulcorante artificial, ni mucho menos, solo que al momento de transformarlo industrialmente para que lo consumamos de modo en polvo o líquido, sufre un proceso de industrialización y deja de ser 100% natural. Entonces por ahí su consumo, al igual que todos los edulcorantes, tiene que ser controlado y medido. Bien, gracias. Bien, bueno, creo que sí, están todos los temas planteados. Queremos agradecerle de corazón que se hayan sumado a esta propuesta, que es un gran trabajo en equipo de profesionales y que de alguna manera podemos responderles también a los docentes que de alguna manera hace un tiempo ya nos están pidiendo que estos temas sean tratados, y también esta mirada de poder involucrar a la educación física dentro de lo que es la alimentación. Antes de terminar y cerrar este seminario, este espacio de cita virtual, queremos compartir con ustedes un video. Quiero agregar una preguntita más que llegó recién y me parece muy importante aprovechar el conocimiento de quienes tenemos aquí en el living.
¿Es aconsejable el uso de hierbas medicinales en niños? Perdón, ¿en niños? ¿Es aconsejable el uso de hierbas medicinales en niños? Bien, esto es un dilema que tenemos tanto en consultorio, porque decimos, bueno, incluso cuando empiezan las temporadas de calor y demás, cuando los niños están con dolor de panza, ojo con las edades muy tempranas, ¿sí? En niños menores de 2 años, por favor, no juguemos estos riesgos de hacer infusiones para hidratarles. Recordemos que desde que son bebés lactantes hasta los 6 meses, la única bebida y alimento a recibir es la leche materna. Posteriormente a eso arrancarían los primeros alimentos en lo que conforma la alimentación complementaria inicial. Y en los niños en edad preescolar y escolar, por ahí, y esto me toca cerca, sé que hay niños que consumen algún té de manzanilla con finalidades de mejorar la digestión, posingesta, o cuando están con un poco de dolor de panza suelen tomar, ¿es cierto? Y obviamente que la persona que les provee esto son los padres o incluso en las escuelas, a lo mejor la MAE con la mejor intención de ayudarle a que contrarreste este efecto, pero ojo con el exceso de las hierbas medicinales, ¿sí? Siempre es prioritario consultar con un pediatra, consultar con el médico, ver si hay alguna sintomatología que persista o el por qué está consumiendo esas infusiones, digamos, para realmente justificar si es válido, en qué concentración, porque una de las grandes dificultades con las que nos encontramos es que no es nada cuando se consumen las infusiones en té, en sobrecitos, pero cuando se hacen con hierbas sueltas, uno no mide exactamente la concentración que hay de estas hierbas medicinales, y hay veces que uno quiere generar un efecto positivo y terminamos contrarrestando y generando algún efecto adverso.